Amigos, la verdad que bastante irónico el hecho de haber estado todo el día preparando un video en particular y terminar haciendo un video en el que el tema es completamente diferente. Cuando ya prácticamente tenía todo listo, me encuentro con la noticia del retiro del letón Ernest Gulbis. Y salió nuevamente el tema del talento. Es algo que analizamos mucho en este canal. De hecho, fue uno de los temas más recurrentes en el que hemos puesto de ejemplo al Big Three, a los jugadores retirados, a los jugadores que no han conseguido lo que al menos el público en general esperaba de ellos. Y creo que Ernest Gulbis, más allá de haber tocado el número 10 del mundo, ha sido uno de esos jugadores en el que el común del fanático tenístico ponía como un gran talento, un llamado a ser un gran campeón y que no lo logró por H, por B o por situaciones ajenas a su supuesta gran capacidad tenística o su inacabable talento. Obviamente que no se puede decir que un jugador que haya sido top 10 no sea talentoso. Como en algunos casos hemos tenido a grandes campeones de todos los tiempos acusados de no tener talento. Como es una costumbre en el canal, yo trato de tomar todos estos temas y tomar los nombres conocidos y los grandes jugadores, simplemente como un llamador, como para que podamos nosotros sacar algún tipo de enseñanza. Mi llamado en este video y la enseñanza que a mí me gustaría que saquemos todos es el hecho de que el supuesto talento no debería ser un impedimento para que uno intente poder ser el mejor tenista posible. Es algo muy irónico que siempre los más talentosos sean los jugadores o que no lograron ganar ni cerca de lo que han logrado jugadores con supuesta menos facilidad, y los que también podemos divisar con golpes muy extraños en cuanto a lo técnico, con formatos de juego y estrategias como mínimo debatibles. Es el caso del propio Gulbis, con esa derecha que le llamaban la especie del vuelo del águila, donde abría los dos brazos como queriendo aletear y luego golpeaba a la derecha. Jugadores como Benoit Paire, que tiene un revés con una técnica, muy particular. La derecha tampoco es un canto a la biomecánica, pero aún así está consagrado como un jugador súper talentoso que no gana porque no tiene ganas. Ni hablar del caso de Nick Kyrgios, Bublik, todos jugadores que supuestamente no han ganado lo suficiente de acuerdo a su facilidad y su talento innato. Está claro que Kyrgios tiene muchísimas condiciones, pero también tiene fallas técnicas o estratégicas o de mentalidad que han hecho que jamás, por ejemplo, haya sido top 10, como sí lo hizo Ernest Gulbis. Podemos decir que Ernest Gulbis aprovechó mucho mejor las herramientas con las que ha nacido, con las que ha contado, que ha desarrollado mejor su talento, que ha desarrollado mejor sus habilidades. Es muy relativo. Kyrgios ha tenido sus momentos, Kyrgios le ha ganado un montón de grandes jugadores, Gulbis ha tenido sus victorias importantes también. Pero el hecho del talento hay que definirlo de la manera más correcta posible. ¿Qué es el talento? Es la facilidad para poder aprender una nueva habilidad. Ese sería el concepto más concreto y la definición más clara y sencilla de comprender de lo que es el talento. Por ejemplo, es una cosa llamativa. Todos estamos de acuerdo en que Federer es talentoso. Pero cuando hablamos de Nadal, no pensamos en el talento. Ni siquiera cuando hablamos de Djokovic pensamos en el talento. Es la máquina mental, la máquina competitiva, la bestia, el lobo, esto y lo otro. Nadal, la fuerza, el toro. Para los que se pregunten, esto es un limpiador de computadora. Y a mí me parece que el talento está mal conceptuado. A mí me parecería una locura decir que un jugador como David Ferrer, por ejemplo, no es talentoso. Que un jugador como Charlie Berlocq no es talentoso, cuando lo tenemos campeonando en torneos de ATP, ganando partidos increíbles en Copa Davis y estando entre los 50, 60, 40 mejores jugadores del mundo. Como un jugador así, un atleta de primerísimo rendimiento, no tiene ningún tipo de talento. Creo que no tiene ningún tipo de sentido y es algo que nosotros debemos ignorar por completo. Porque si nosotros tenemos la capacidad de poder mejorar una habilidad en base a la repetición, no significa que no tengamos una facilidad innata.
La facilidad innata es justamente esa capacidad de poder poner las horas de trabajo que muchos jugadores con una capacidad física o con un talento físico no son capaces de hacer. Quizás Benoit Paire pueda tirar un drop shot de una manera más natural o innata que un David Ferrer, pero David Ferrer ha podido desarrollar un montón de habilidades más que Benoit Paire que le han permitido tener una carrera mucho más exitosa y mucho más longeva en cuanto a los buenos rendimientos. ¿Por qué siempre tenemos esa fascinación de festejar al jugador que no ha explotado, en nuestro concepto, todo su potencial y desmerecer al que se lo ha ganado con el sudor de la frente? Es algo realmente muy contraproducente, porque uno debería valorar más y uno debería estar mucho mejor posicionado en la idea de que si trabajo lo puedo conseguir. Yo me acuerdo en los comienzos del duelo entre Federer y Nadal, cuando decían, sí, ok, Nadal gana, pero no tiene talento. Eso es algo que, por suerte, ya se ha eliminado. Ahora las acusaciones vienen por otro lado. De Djokovic no ha sido tanto el punto de ataque a su juego y a su persona, pero nunca ha sido un punto a destacar. Cuando se habla del talento de Djokovic, nunca se habla de un jugador tremendamente talentoso en cuanto a lo físico, en cuanto a lo mental y también en cuanto a los golpes, como mínimo un par de golpes entre los mejores de la historia, como puede ser el revés a dos manos y la devolución de saque, como puede ser que una persona sin talento pueda lograr golpes de tal magnitud y de tanta calidad. Me parece que no tiene ningún sentido y que es un análisis incorrecto. El talento es la capacidad de poder aprender una nueva habilidad. Y si uno lo logra en base a repeticiones, uno tiene ese talento. Por lo tanto, la enseñanza corta, sencilla que podemos llevarnos a casa es no hacer depender el futuro de nuestro juego en cuanto a la facilidad innata. Porque en el tenis lo más valorable es la regularidad más y por encima que la variedad, porque la variedad nace a partir de una regularidad y una consistencia. Una vez que uno tiene la consistencia y ha construido la base de todos los golpes, la base competitiva, la base psicológica, la base física, puede empezar a hacer uso de la inspiración. Solo con inspiración no se pueden ganar torneos. La inspiración es algo muy puntual, momentáneo y que puede mantenerse por muy poco tiempo. Es como dicen el golpe de suerte, que el golpe de suerte te encuentre trabajando. Uno tiene que tener la base bien sólida para que llegue ese momento en que la inspiración nos hace tener ese rendimiento que vamos a iba a poner una palabra en inglés, que vamos a recordar toda la vida. Si cada uno de ustedes empieza a hacer un repaso de sus mejores partidos o de ese partido en el que todo salió bien, seguramente no serán más de 2 o 3, en mi caso es 1. Lo puedo recordar muy fácilmente, fue un partido en el que todo salió bien. Todos los demás partidos que pude ganar fueron en base a lucha, regularidad, un buen plan estratégico, aguante físico, un rendimiento pobre del rival y esa vez única en la historia en el que todo se alineó y tuve el partido de mi vida. Todos podemos recordar el mejor partido de nuestro jugador favorito. Podemos recordar el partido que Roger Federer le gana en 2011 en Roland Garros a Novak Djokovic, para mí el mejor partido de toda su vida. Todos vamos a recordar el partido en el que Nadal le gana a Federer en Wimbledon. Todos vamos a recordar la final de 2012 en Australia con Djokovic ganándole a Nadal en más de 6 horas, creo. Ya ni me acuerdo. Fue una cosa muy impresionante. Y ese fue el partido en el que todo se alineó. En la capacidad técnica se alineó con la capacidad física y la capacidad física se alineó con la capacidad mental de luchar por horas y horas. Por lo tanto, yo creo que hay que darle una nueva definición a lo que es el talento. Hay que dejar de festejar tanto la facilidad innata o la inspiración que dura un punto, sale en el highlight de la semana y después resulta que ese jugador perdió el partido, y dejar de desmerecer al talentoso que tiene la capacidad de trabajar, mejorar y perdurar
en cuanto al rendimiento y a los buenos resultados. Así que básicamente es eso, como para poder complementar a todos los videos que ya hemos hecho con respecto a la activación mental, a la correcta activación psicológica, al talento y al trabajo. Así que básicamente eso es lo que tengo para contarles. Me gustaría saber sus opiniones y ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.